Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros, que podem ser replicadas em todo o mundo na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje o assunto são estratégias e boas práticas para a adaptação à mudança climática em Honduras. Vamos conhecer um projeto de sistemas agroflorestais inovadores para o corredor seco centro-americano, o AgroInova. E quem conversa com a gente é o representante do ICA em Honduras, Franklin Marín. Bienvenido e muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Antes de todo, por favor, cuéntame un poco acerca de la posición del agronegocio en su país y cómo es la relación en este tema con Brasil. Bueno, en el caso de Honduras, tenemos una relación no muy cercana. Honduras es un país en donde más del 40% del Producto Interno Bruto procede de la agricultura. Y nosotros en general estamos trabajando en promover el desarrollo de los sectores agrícolas más relevantes, especialmente el café, que es nuestra principal actividad, y muchos productos no tradicionales para exportación, especialmente a Europa, y a Asia y a Estados Unidos. En eso tenemos una buena relación con los países de Sudamérica y también con Brasil en cuanto tenemos intereses similares en algunos productos estratégicos. Ahora, ¿qué es el proyecto Sistemas Agroforestales Adaptados para el Corredor Seco Centroamericano, el AgroInova, y cómo la iniciativa impulsada por la Unión Europea y el ICA busca contribuir a mejorar la resiliencia climática y la seguridad alimentaria de pequeños productores? Muy bien, este proyecto es un proyecto innovador que forma parte también de una tercera experiencia de ICA junto con la Comunidad Europea en la región del corredor seco mesoamericano, que va literalmente desde el sur de México hasta el corredor seco de Panamá. Y AgroInova es un proyecto enfocado en gestión del conocimiento. Utiliza la técnica de parcelas demostrativas para transferir buenas prácticas y tecnología a los productores agrícolas en pequeñas fincas, ¿sí? Cuyo propósito es mejorar la productividad por un lado, pero también la resiliencia al cambio climático. En un marco, se considera la implementación de lo que llamamos sistemas agroforestales multiestrato, que no es otra cosa que agroforestería, y es agregar a la producción de cultivos como café, granos básicos y pasturas para los pequeños productores del sector pecuario, árboles, y esto nos permite incidir positivamente en la resiliencia al cambio climático y la captura de carbono. Entonces es un proyecto que integra, por un lado, el valor de la agricultura como el proceso normal de desarrollo económico de la gente, pero le incorpora la forestería, y esto creemos que tiene un valor muy significativo en la creación del valor. Las fincas se convierten ahora en un activo con más valor. Si ya tienes cultivos de largo plazo y tienes forestales o frutales, por ejemplo, esto permite que la finca ya no solamente vale por sus cultivos agrícolas de corto plazo, sino genera una producción de largo plazo que contribuye a la economía de los pequeños productores. Acaba con la relación con la foresta, pero ¿cuál es la estrategia de AgroInova para impulsar la agroforestería de adaptación al cambio climático? ¿Cómo lo hacen? Bueno, básicamente trabajamos con parcelas demostrativas. Se hace un estudio en todo el país. En el caso de Honduras se seleccionó una región que tiene como tres tipos de climas, digamos. Este sucede mucho más en nuestro territorio tropical. Hay muchos microclimas que se adaptan a diferentes tipos de cultivos y a diferentes tipos de foresta. Es muy importante, en este caso, seleccionamos parcelas demostrativas con productores
Entonces se implementan todas las buenas prácticas y todas las técnicas que se requieren para esta mezcla y se trabaja al mismo grupo, al mismo tiempo en cada parcela con un grupo de productores. De manera que la implementación del modelo demostrativo se hace en una de las fincas, en una parte de la finca para un productor, pero en los programas, en los talleres, en las charlas y en las prácticas conjuntas participan muchos productores cercanos. De esa manera, con el trabajo en pequeñas fincas y en unas cuantas de ellas, se puede llegar a muchos productores en una determinada región. Y la labranza cero es parte de la agricultura de conservación con el fin de mejorar y hacer sostenible la producción agrícola, ¿sí? Es parte también del trabajo, es un ejemplo de buena práctica que usan allá. Esto es una buena práctica, pero no es una buena práctica que usamos acá. Los pequeños productores no tienen la posibilidad de dejar áreas para labranza cero. Nuestro productor promedio tiene entre 1.5 y 2 hectáreas. Entonces, en realidad, lo que es válido es más bien la construcción de la agroforestería para que podamos combinar árboles con las áreas de labranza. Y esto permite que realmente ellos pueden aprovechar sus pequeñas áreas de tierra en una mayor productividad y también en capitalizar el valor de la misma. Y hay también la importancia del sistema agroforestal multiestrato para la recuperación de suelos degradados, ¿sí? En esa parte sí trabajamos bastante, particularmente en los suelos enfocados en pasturas, porque es muy importante garantizar que los suelos no se degraden. En general, nosotros tratamos de mejorar el aprovechamiento de agua, luz y los nutrientes, sobre todo mantener los microclimas que sean apropiados para las fincas. Este es un tema muy importante para la agricultura de pequeña escala en países como Honduras, en donde hay tanta variabilidad climática en áreas tan pequeñas. Entonces, es ideal identificar cuáles son los tipos de clima, de cultivo o de mezcla agroforestal adecuada para que permita que saque la mayor productividad al clima, pero también mejorando las condiciones del suelo y aprovechando bien el agua y como lo mencioné, capturando carbono. Otra parte muy importante es la sustitución de agroquímicos y de químicos en general para procurar un hábitat que ayude a mantener la biodiversidad, utilizando parasitoides, aves y otras cosas, ¿no? Entonces, tratamos de reducir los gastos de utilización de insumos químicos y productos externos para poder sustituirlos por productos locales y que puedan ser generados dentro de las mismas parcelas con los excedentes y otras cosas, ¿no? Básicamente, como mencionas, procuramos mucho trabajar el tema de la reducción de las pérdidas de aguas superficiales y la erosión del suelo, procurando con esto rescatar y aprovechar al máximo la lluvia cuando hay, particularmente en el corredor seco. Esto es algo muy relevante. Yo iba a preguntar acerca de eso, ¿cómo son las prácticas y técnicas agroecológicas de producción de bioinsumos y el uso de, no sé, de rastrojo, de pulpa de café, entre otros subproductos del cultivo en este proceso? Bueno, básicamente uno de los temas más importantes que tenemos en el caso del café, por ejemplo, en la caficultura de la región, es la soya, perdón, la roya, ¿no? Entonces nosotros hemos estado trabajando en todo el proceso de uso de variedades mejoradas, por ejemplo, para INEMA, en asocio con musáceas, con plátanos, y con árboles maderables establecidos en densidades recomendadas, para que complementamos esto con tejidos en café y regulación de sombra y aplicamos productos para el control de la roya, pero sobre todo se impulsa cosas como la producción apícola para tener agentes polinizadores y buscamos alternativas cuyo propósito sea también eh, permitir a las familias que diversifiquen los ingresos familiares. Porque la idea es que
siguen dependiendo, como es normal, los pequeños productores de cultivos de corto plazo, porque podamos complementar esto con otras actividades, como el tema de maderables o frutales, que se pueden hacer a largo plazo, pero también con otras actividades como la actividad apícola y etcétera. Entonces, nosotros hemos trabajado mucho en la producción de bioinsumos con biofábricas. Hacemos abonos orgánicos, ¿sí? Y utilizamos caldo sulfocálcico para poder generar los propios fertilizantes y los propios fungicidas que se desarrollan con base en los excedentes de las actividades agrícolas que tenemos. Y esto ha resultado ser muy interesante porque los productores se dan cuenta inmediatamente del ahorro en gastos de insumos importados y químicos. Sí, entonces hablaba de la situación de la alternativa y la elaboración de insumos biológicos para la producción agrícola permite reducir los costos de producción, la contaminación por el uso excesivo de agroquímicos, así como ofrecer productos más saludables para el ser humano, otro reto que tenemos en todo el mundo hoy, sí. Sí, las biofábricas en realidad tienen una gran posibilidad y un potencial importante, no solamente de reducir, como tú dices, el costo o la inversión en insumos importados, pero también en mejorar la calidad de la alimentación y procurar tener comida más sana, ¿no? El uso y actividades como la ganadería de pequeña escala o el café generan una gran cantidad de bioinsumos, ¿no? Pulpa, en el caso de café, pulpa, aguas mieles, mucílago y otros desechos, por ejemplo, el estiércol de ganado. Con esto se elaboran biofertilizantes que son realmente muy eficientes para la producción y se recirculan nutrientes potenciando la reproducción y la mejora en la calidad del suelo. Entonces sí hay oportunidades de ir generando estas prácticas y lo interesante de esto es que una vez que se hacen en las fincas de los propios agricultores, ellos se dan cuenta que no se trata de una teoría, sino de una serie de prácticas que se pueden ir implementando, algunos unas más, otros unas menos, pero poco a poco se va generando una cultura hacia una producción más sana y más enfocada en los insumos locales. Así para que la gente conozca, hay también capacitaciones sobre las prácticas agroecológicas para otros que no los productores, para líderes comunitarios o no. Sí, en realidad nosotros tenemos básicamente cada una de las parcelas que se agregan en estos programas, aparte de que son seleccionadas desde la perspectiva, por ejemplo, de un entorno agroecológico determinado, un microclima, un tipo de producción, ya sea pasturas o ya sea granos básicos o ya sea café, por ejemplo, u otras opciones que hay en el área. Procuramos que esto se hace a razón de una asociación o una cooperativa de productores, de manera que ellos ayudan a seleccionar el lugar donde se va a hacer la parcela demostrativa y luego todos participan en las prácticas. Estas famosas escuelas de campo, que es el término técnico que se usa acá para esto, resultan ser muy provechosas porque ellos no solamente llegan a discutir con los técnicos sobre qué es lo que se está implementando como práctica, sino con sus propios colaboradores, con sus propios compañeros, que son los que están implementando las técnicas. Y ellos les pueden decir de primera mano qué es lo que han logrado. Esto nos permite que con la implementación, por ejemplo, en el caso de Honduras, hemos sembrado alrededor de 15 parcelas demostrativas en lo que va del proyecto, que está comenzando apenas, ¿sí? Y ya hay más de 400 productores participando, porque cada uno de ellos tiene un pequeño grupo asociado a una parcela demostrativa. Algunos participan en más de una, pero la mayor parte de ellos están trabajando con los productores y con las parcelas cercanas a su área, a su entorno de producción habitual. Y mencionaste también el agua, ¿sí? También se transmiten conocimientos acerca de construcción de filtros, de reutilización de aguas grises o servidas para riego de cultivos. Son sistemas, yo no sé, nuevas técnicas para la instalación y uso de sistemas de microriego por goteo, por ejemplo, o por aspersión. Mira, en este caso nosotros
en cada parcela hacemos una combinación, ¿sí?, de innovaciones tecnológicas en las que utilizamos el tema de abonos orgánicos, sistemas de riego, tal y como tú mencionas. En todos los casos aquí se trata de riego por goteo. El riego por aspersión no es posible o no es muy eficiente en el uso del agua en nuestro criterio, y además aquí tenemos muy poca agua. Entonces hacemos muchas cosas enfocadas en estos temas. Cercas vivas, cuyo propósito es ayudar a la conservación del suelo. Usamos nanotecnología para algunos temas, manejo de tejidos en el caso del café y maderables. Diversificamos productivamente las fincas para generar otros ingresos asociados a estos productos, y además de eso trabajamos en diferentes temas. Por ejemplo, siete de las organizaciones están recibiendo diferentes apoyos del proyecto en eventos de capacitación digamos, trabajamos con el tema de apiarios. Esto complementariamente. Además, las biofábricas para la producción de abonos orgánicos, utilizando tanto sólidos como líquidos, y reproducimos avispas parasitoides para control biológico de la broca de café. Estamos estableciendo bancos comunitarios de semilla para la multiplicación de materiales vegetativos. Entonces estamos utilizando y ayudando a incorporar nuevos productos para la diversificación de fincas como yuca, eh, 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 tipos específicos de pasto para las vacas y para las pequeñas variedades de mamíferos, pies de cría para abejas que permitirán que muchos más productores puedan tener acceso a estas innovaciones tecnológicas. Y además, efectivamente, estamos trabajando con la instalación de sistemas de riego en todas las parcelas. Se ha instalado un sistema de riego que en esto hemos coordinado con la Secretaría de Agricultura de Honduras. Ellos están aportando una parte, los productores otra parte, el proyecto otra parte, y todos los productores entonces van a tener mucho más acceso a riego por goteo para la época seca. Y junto con este aspecto, estamos trabajando en la instalación de sistemas de captación y reutilización de aguas residuales mediante métodos sencillos con carbón, para limpiar el agua que pueda ser utilizada para el riego posteriormente, y la elaboración de algunos sistemas de almacenamiento de agua, cuyo propósito es rendir el agua para el uso en riego por goteo en las épocas secas. Entonces sí, hay una mezcla de muchas actividades cuyo propósito es que todas de una manera u otra se conviertan en herramientas que el productor tenga a mano y pueda usar según sus necesidades en su tipo particular de cultivo. Mezcla es muy interesante y la idea también es impulsar la economía circular dentro de las unidades productivas, ¿sí? Con un enfoque de desarrollo sostenible mediante la transferencia y adopción de tecnologías, como decías, y prácticas que buscan reducir los costos de producción, el impacto de la actividad agropecuaria en el medio ambiente. Efectivamente, ese es el propósito, pero hay que recordar que el proyecto es como tal un proyecto de transferencia de conocimiento. Entonces, la idea es evidenciar estas prácticas y cómo estas prácticas pueden redundar en tres elementos principales, ¿no? La resiliencia ante el cambio climático y la adaptación de los sistemas productivos al cambio climático en la región. La otra parte tiene que ver con la mejora en la productividad de la tierra de los productores, y la alternabilidad de cultivos y la procura de ingresos provenientes de otras de actividades complementarias dentro de su misma parcela. Y finalmente, que es de lo que se trata, ¿no? De dos elementos que son sustanciales: mejorar el ingreso de la familia productora agrícola, especialmente los pequeños y medianos, y darle nuevo valor a su tierra. A la hora de incorporar cultivos maderables o frutales o cualquier tipo de actividad que está enfocado en la agroforestería, el valor de la tierra cambia, y esto se convierte en un elemento más importante para los productores que simplemente la capacitación para mejorar ingresos. Y esto quiere decir que ellos están capitalizando el futuro de sus hijos, y permite también
trabajar en uno de los factores más importantes en nuestra región, que es la gente que abandona su tierra y las migraciones. ¿Sí? Porque si la gente siente valor en su tierra y la posibilidad de mejorar sus ingresos con diferentes alternativas, va a tener más incentivo para quedarse en su país y en su tierra y heredar a sus hijos una perspectiva de un mejor mañana. ¿Verdad? Y bueno, más de allá del incremento de sus rendimientos, la generación de ingresos adicionales, nosotros podemos decir que la siembra de árboles contribuye a bajar las temperaturas en las fincas. ¿Se ha identificado algún cambio, por ejemplo, de temperatura en las zonas atendidas o otros resultados que podemos mencionar ahora? Mira, el proyecto está comenzando, entonces no podemos decir que ya podemos identificar algo tan importante como cambio en temperatura. Cuando estamos hablando de una agroforestería mezclada con frutales, por ejemplo, estamos obteniendo, necesitamos 3 o 4 años para que estos árboles estén ya, digamos, maduros y productivos y entonces se comience a ver una modificación sustancial en el proceso. Y cuando se trata de árboles maderables, aún el tiempo es mayor. Lo que sí podemos estar seguros, porque ya ha habido prácticas y por eso es que estamos implementándolas, es que, por ejemplo, se mejoran la productividad. En el caso del café, por ejemplo, una buena parte del combate de la roya tiene que ver con la sombra y con los periodos de exposición al sol. Entonces hay elementos que ya los agricultores comienzan a ver inmediatamente como una mejora en sus condiciones, aun cuando el proyecto es joven y no tenemos la posibilidad de saber eso. Lo que sí estamos claros es que si aumenta la cobertura vegetal en general, estamos haciendo un mayor secuestro de carbono y de una manera u otra ya estamos contribuyendo a la resiliencia al cambio climático. Pero el tema de poder medir todo esto, particularmente en pequeñas áreas de extensión como la nuestra, requiere un poco más de tiempo y creemos que técnicas distintas. Sin embargo, sí se puede y ya hay muchos resultados al respecto y lo que estamos trabajando es conciencia sobre la experiencia que se ha tenido, ¿no? La agroforestería sin duda contribuye a una relación más adecuada entre la producción agrícola y la conservación del medio ambiente en general. Entonces, ¿cuáles son las expectativas con respecto a los sistemas agroalimentarios del futuro? Bueno, yo pienso que hace mucho rato están definidas estas expectativas para todo el mundo. Lo que pasa es que no necesariamente los países los han ido implementando a la velocidad que se quiere. No solamente porque no tengan el interés puede ser que exista, pero esto requiere un montón de trabajo de capacitación. La gente tiene que aprender a utilizar estas prácticas mejoradas, tiene que comenzar a reincorporar el uso de las prácticas más cercanas al medio ambiente. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas son, creo yo, las mismas de hace mucho rato. Hay que asegurarse, mantener o mejorar en la medida de lo posible la productividad de la tierra de labranza. ¿Esto por qué? Porque, bueno, cada vez vamos a ser más habitantes en el planeta y hay que alimentar todos. Esto es un elemento que no tiene ninguna discusión. Tenemos que procurar hacer esto sin correr la frontera agrícola. Sabemos que esto es algo muy importante para Brasil, pero para todos los países es igual, ¿no? No queremos talar más bosques. Nos gustaría mucho que fuera como Costa Rica y que podamos reforestar nuevamente el país mediante sistemas enfocados en la posibilidad de que los agricultores encuentren valor en reforestar y en recuperar la cobertura vegetal, por ejemplo. Sabemos que tenemos que hacer esto utilizando menos insumos químicos que finalmente terminan contaminando la tierra o los mares, que son nuestra siguiente y más importante fuente de alimentación. Entonces, tenemos que buscar cómo generar más fertilizantes, más controles biológicos y más maneras de
reducir en la medida de lo posible la carga química de los paquetes tecnológicos. Y finalmente tenemos que hacer un mejor uso y aprovechamiento del agua. El agua que se supone que se invierte, el agua dulce, un porcentaje muy relevante en agricultura, es cada vez más necesario para el consumo humano, pero también para el uso en la misma agricultura de una manera más eficiente. Entonces tenemos que trabajar mucho más con sistemas de riego por goteo, con recuperación de agua de lluvia, con recuperación de todas las formas posibles y el reuso de agua. Entonces, estos grandes propósitos que tienen que ver con el desarrollo de la agricultura, una agricultura más balanceada, una agricultura más cercana y más amigable con el ambiente, pero que al mismo tiempo es más resiliente al cambio climático. Finalmente, este es el objetivo que todos perseguimos y hay que entender que estamos en una disyuntiva siempre cuando se trata de agricultura y sistemas. Muchas gracias y mucho gusto, Franklin Marín, representante del ICA en Honduras. Ha sido un placer, muchas gracias a ustedes y los esperamos nuevamente más adelante cuando el proyecto tiene más logros que conversar con ustedes. E no Agroamérica de hoje nós falamos sobre o Agro Inova e estratégias agroflorestais para a adaptação à mudança climática em Honduras. Você pode rever este programa e também outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. E continue com a programação do AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. Obrigada pela companhia. A gente se vê!